Buenas noches. Hoy en La Paz, en lo firmado y lo cumplido, nos internamos en el cuarto punto del acuerdo: las víctimas y la justicia. El secuestro degradó el conflicto colombiano. Los crudos testimonios de las víctimas y la versión de sus victimarios son valorados por la JEP, la Jurisdicción Especial para la Paz. Cumplir el acuerdo es lograr más verdad de los excombatientes. Entre su largo etcétera de crímenes abominables en 52 años de guerra, fue quizás el secuestro el que más le costó políticamente a la exguerrilla de las FARC. Las imágenes de soldados, policías y civiles pudriéndose en la manigua, en esos campos de concentración, cercados por alambres de púas y fusiles a la distancia, encadenados a los árboles, burlando por igual pantanos, abismos y serpientes, con sus vidas detenidas en el tiempo, todavía causan escozor y repudio mundial. Una cosa que me impresionó mucho cuando vi a la gente que estuvo cautiva en el Caquetá es que yo llegué a la casa y dije, yo he oído esto antes, en otro contexto, pero ¿dónde lo he oído antes? Y de pronto se me hizo el bombillo, es la misma selva de la vorágine. Entonces saqué la vorágine y son las mismas plantas, es la misma dureza, o sea, la misma selva que se tragó Arturo Cova es donde estaban estas personas. Eso me ha impactado mucho. Lo dice Julieta Lemaitre, la magistrada de la JEP, encargada de investigar la industria del secuestro en las FARC, una práctica criminal que tuvo su pico a finales de los años 90, que reporta al menos 21.000 hechos atribuidos a esa organización y que fue usada para controlar territorios, castigar a la población civil, presionar el canje de prisioneros y cobrar millonarias extorsiones para financiar sus ejércitos ilegales. Si no reconocen la verdad, hay consecuencias. Lemaitre y su colega Roberto Vidal están empeñados en documentar la tragedia del secuestro. Para ello han cruzado informes judiciales, confesiones de desmovilizados, las versiones individuales y colectivas de los excomandantes guerrilleros y los escabrosos relatos de las víctimas. Un universo enorme de información que están sistematizando para resolver de una buena vez esas preguntas que no logró sepultar ni la selva de la vorágine. Pues vamos a poder completar la historia. Las víctimas siempre es una parte del relato que no incluye por qué, y es una cosa que quieren saber mucho: ¿por qué me escogieron a mí? ¿Por qué me secuestraron a mí? Reconstruir ese tablero de vejámenes y almas horadadas por el conflicto no ha sido nada fácil. Y también he escuchado gente haciendo manifestaciones de solicitudes de perdón, pero todavía con un lenguaje que es, pues ustedes lo han visto, es el lenguaje a veces que no es del todo el lenguaje de la civilidad, pero también es la manera de hablar del país que sale en el mapa sin luz eléctrica, es decir, es otro país que nosotros no conocemos. El trato que nos dan aquí de los guerrilleros hacia los policías y soldados es muy malo. Un secuestro es siempre un repertorio de humillaciones. La constancia de esas historias terribles está en la JEP. Por ejemplo, alguna víctima contó que le tocó pagar un rescate con la escritura de una finca y que las propias FARC la acompañaron a la notaría. Otra relató triste que pagó para reclamar el cadáver. Cada historia revela lo peor de la condición humana. Una de las reglas que tenía la guerrilla es que no se le puede hablar, los rasos no le pueden conversar al cautivo, ¿sí? Solo los comandantes. Y la razón es muy humana, y es que se hacen amigos, lo cual es increíble, ¿no? Entonces que hay que prohibirlo, es como que hay que prohibir la compasión. Las víctimas tienen todavía muchos reparos con el aporte a la verdad de sus victimarios. Más allá de sus solicitudes de perdón, les indignan sus discursos justificatorios y sobre todo que intenten hacerle creer a la JEP que la selva no era la selva sino una especie de hotel boutique. Lo que pasó aquí no fue un secuestro express ni fue un secuestro de 5 estrellas como lo ha querido hacer ver las FARC, sino por el contrario, fue un secuestro muy doloroso, muy tortuoso. La voz es de Carolina Charri, hija de Carlos Alberto Charri, uno de los 11 diputados secuestrados y asesinados por las extintas FARC. Para ella resulta insólito que la antigua guerrilla, en su versión de ese plagio, reclame que siempre primó el buen trato como si hubieran sido los samaritanos del paseo. Ellos hablan pues de que ellos durante esos 5 años y medio de cautiverio tuvieron un grupo especial de médicos, que el trato fue el más digno y el más especial, pues cuando realmente sabemos de viva voz de Sigifredo y de muchos de los que han vuelto, que el secuestro el trato es totalmente inhumano. Una irritación que comparten Angie Daniel Arandia y su madre, Marta Ospina. 20 años llevan en la brega por saber qué le pasó al geólogo Gerardo Arandia, plagiado y desaparecido en plena zona de distensión. Lo mismo que le pedimos en mi casa, la verdad. A ellos no les cuesta mucho.
¿qué les puede costar? En cambio a nosotros sí nos puede sanar. No han mostrado un verdadero compromiso con entregar la verdad. Ese divorcio entre los relatos de las víctimas y los victimarios es un desafío tremendo para la JEP. La magistrada Lemaitre confía en que llegará al fondo de las verdades más terribles del secuestro, ese crimen de guerra que convirtió a esas almas enjauladas en la selva en un botín de guerra. Juan David Laverde, Noticias Caracol.